Bien, atentos, por favor, vamos a pasar lista. Daniela Arriola se encuentra. Valeria Barrientos. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Helen Cabral. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Alistair Cayusani. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Daniel Carrasco. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Karina Dávila. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Janet Durán. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Carmen García. Profesor, buenas noches. Presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Anabel Herrera. Anabel. Richard Guamán. Buenas noches. Wilman Guamán. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Yendi Huasco. Yendi. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Ángelo Julcapoma. Ángelo. Marisol Malqui. Presente, profesor. Buenas noches. Marisol, buenas noches, Marisol. Blanca Marín. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches, Blanca. Silvia Mego. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Carlos Milla. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás, Carlos? Yadira Montenegro. Buenas noches, profesor. Presente. Buenas noches. Joana Nunava Yaye. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Claudia Pocori. Profesor, buenas noches. Presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Leonardo Rojas. Leonardo. Desiree Cifuentes. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás? Buenas noches, Desiree. Gianmarco Simón. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo estás? Buenas noches. Tatiana Turpo. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Pedro Urbano. Pedro. Presente, profesor. Buenas noches. Claudia Villarrubia. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. Edgar Villaseca. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está? Buenas noches. Vamos a pasar otra vez. Daniela Arriola. Buenas noches, profesor. Presente. ¿Cómo está, Daniela? Anabel Herrera. Profesor, la compañera reservó su matrícula. Ay, ay, ay. Ángelo Julcapoma. Creo que también reservó su También, matrícula, ¿no? profesor. Ya. Gracias. Leonardo Rojas Sangro. Sería el único entonces que nos está faltando. Ya. Bueno, ya se integrará, pues, ¿no? En el transcurso. Bien, entonces estamos todos. Vamos a empezar. Entonces tenemos 2 horas. Acabamos 10:40. Y para el día de hoy he preparado diapositivas. Vamos a tratar ya uno de los temas, ¿no? Uno de los procedimientos, ¿no? Que conforman la organización documental. Estamos hablando de la identificación, ¿no? La fase previa para para la organización como tal, ¿no? Entonces, la identificación empezamos, ¿no? Revisando los documentos, ¿no? De manera, digamos, inicial, ¿no? El reglamento de organización y funciones. Vamos a revisar el organigrama para identificar en dónde se sitúa, pues, ¿no? La unidad orgánica o el órgano al cual nosotros le vamos a prestar nuestros servicios. Entonces tenemos que identificar. En cuanto al ROF, vamos a necesariamente tener que revisar, ¿no? Cuáles son las funciones en las cuales se desempeña la unidad orgánica al cual yo le voy a prestar mis servicios, ¿no? Entendiéndose que a partir de esas funciones es que nosotros podemos identificar series documentales, ¿no? Que es la
manera como debemos de organizar, ¿no? La organización, dice pues la teoría archivística, se debe realizar, ¿no?, por series documentales. No se organiza por tipos, no se organiza por asuntos, no se organiza de otra manera, más que inicialmente por series documentales, ¿ya? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar o de dónde nos vamos a nosotros a valer para identificar series? Del reglamento de organización y funciones, ¿no? Ahí van a ser las actividades que uno desarrolla, ¿no? Las funciones que nosotros desarrollamos, y a partir de esa función que desarrollamos es que vamos a producir documentos, ¿no? De la función, por ejemplo, de supervisar los archivos de gestión, vamos a tener, ¿no?, una serie denominada pues supervisiones, ¿no? Así. Entonces, es importante, ¿no?, poder identificar. Ahora, si alguien en algún momento participa en la elaboración de un programa de control de documentos de una entidad, se van a percatar que lo primero que tienen que revisar es justamente este documento de gestión institucional, ¿no?, que es el reglamento de organización y funciones. Si hay alguna modificación también, ¿no?, porque esto es algo que es normal, ¿no?, en todas las entidades, ¿no?, la actualización del reglamento de organización y funciones, y cómo es que existen de repente fusiones, ¿no?, entre órganos, o de repente hay pues ya digamos la desactivación de una función, ¿no?, o de repente pasa la función de mi oficina, una de las funciones pasa a otra unidad, ¿no?, orgánica, e inclusive puede pasar a otra entidad, ¿no? Y les cuento, por ejemplo, en el año 2019 hubo una modificación, ¿no?, del reglamento de organización y funciones, ¿no?, del lugar de trabajo del Ministerio de Economía. Y, por ejemplo, fue un cambio del reglamento de organización y funciones importantísima, ¿no?, porque se crearon inclusive nuevas oficinas, ¿no? Por ejemplo, hay una oficina que parte por iniciativa de la Presidencia del Consejo de Ministros, que es la Oficina de General de Integridad Institucional y Riesgos Operativos, ¿no?, que tiene que ver sobre todo con el tema de buscar que los trabajadores sean íntegros, ¿no?, en cuanto a las labores que ellos realizan, ¿no? Y para ello esa oficina pues realiza campañas, ¿no?, de integridad, de evitar pues los sobornos, la corrupción, ¿no?, la ética, ¿no?, del servidor público. Entonces, eso es una iniciativa de la Presidencia del Consejo de Ministros, pero ese año 2019 justamente se establece esta oficina general. Y otra dirección de línea que depende pues del Viceministerio de Hacienda, se crea pues la Dirección General de Abastecimiento, ¿no?, el MEF, que conforma uno de los sistemas administrativos, ¿no?, que están pues dentro del Ministerio de Economía, y tiene otros sistemas, ¿no? O sea, me refiero a otros entes rectores, ¿no?, porque esta Dirección General de Abastecimiento es el ente rector del sistema de abastecimiento, ¿no?, del Estado. Y hay aparte pues otras direcciones generales que también son entes rectores. Por ejemplo, la Dirección General de Contabilidad Pública es el ente rector del sistema de contabilidad, ¿no? Es otro sistema administrativo. Tenemos también otro sistema administrativo, el de presupuesto, ¿no?, a través de la Dirección General de Presupuesto Público. Hay otro ente rector que es la Dirección General del Tesoro Público, ¿no?, que está encargada justamente de la rectoría del sistema de tesorería, ¿no? Y por último, hay una dirección denominada Dirección General de Política Multianual de Inversiones, ¿no? Programación Multianual de Inversiones. Y esta dirección, digamos que también es el ente rector,
del sistema administrativo, pues, que está relacionado con la inversión, ¿no? A través, pues, de este proyecto denominado Invierte Perú. Entonces, estamos hablando de 5 sistemas administrativos. Y el año 2019, bueno, los otros cuadros existían, pues, de épocas, sí, muchos años tienen, ¿no? Sobre todo contabilidad, que inclusive viene de otra entidad que se denominaba la Contaduría Pública de la Nación, ¿no? Entonces, esta Contaduría Pública de la Nación era una entidad y es absorbida por el Ministerio de Economía, se convierte en una dirección general. Así como hay absorciones, también ha existido, digamos, entidades que han salido del Ministerio de Economía, ¿no? A inicios de los años 90, por ejemplo, tenía el MEF una dirección denominada Dirección General de Contribuciones, ¿no? Y esta Dirección General de Contribuciones pasó a llamarse la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, entonces la SUNAT. Entonces, hay modificaciones siempre dentro del Estado, ¿no? Entonces, a lo que iba, ¿no? El ejemplo de la DGA. La DGA, como ente rector del sistema de abastecimiento, asume funciones, ¿no? Funciones de la Superintendencia de Bienes Nacionales, en lo referido a la administración de bienes muebles y la administración de bienes inmuebles, ¿no? Y también asume algunas funciones del OCE, ¿no? Del Organismo de Supervisión de Contrataciones del Estado. Entonces, ¿qué sucede, ¿no? En este año? Se forma, pues, una comisión de transferencia, porque, claro, no solamente es transferir bienes, sino también se transfiere, pues, el acervo documentario, ¿no? Entonces, los documentos fueron, pues, se hizo un inventario, ¿no? Se encajaron los respectivos rótulos y se gestionó la transferencia de los documentos que estaban, en 2 situaciones. Una, los documentos que ya estaban finalizados y que por ende debían de pasar al archivo central del ministerio, y también el ingreso de documentos que estaban en gestión. Entonces, al pasar la función al Ministerio de Economía, y esos expedientes, al no encontrarse finalizados, pasaron, pues, al flujo documental, ¿no? Entonces, ingresaron por la mesa de partes, se les asignó un número de hoja de ruta, ¿no? Que se le asigna, pues, a todos los documentos que ingresan de manera externa. Y estos documentos continuaron, pues, su trámite, ¿no? Hasta que finalmente se les da por atendido y ya se finaliza. Entonces, a lo que voy es que en el ROF, por ejemplo, vamos a encontrar estas nuevas funciones a partir del año 2019 de esta Dirección General de Abastecimiento. Y así sucede, ¿eh? Si ustedes revisan la directiva de transferencia, por ejemplo, van a poder darse cuenta que hay 2 tipos de transferencia, ¿no? Las transferencias ordinarias y las transferencias extraordinarias. Y en cuanto a las transferencias extraordinarias, ahí ustedes van a poder visualizar, ¿no? En la directiva, que dice que hay transferencias por fusión, por absorción de funciones, ¿no? Por desactivación de una unidad orgánica o de repente de una entidad inclusive. Entonces ahí el Archivo General de la Nación, ¿no? Dependiendo si es que no hay, pues, alguna entidad que absorba funciones, porque a esa entidad le correspondería, pues, asumir su acervo documental. Y entonces, en el caso que no haya, pues, una entidad que absorba funciones, es el Archivo General de la Nación quien se encarga justamente de la custodia de estos documentos, ¿no? Y eso lo dice justamente la norma de transferencia de documentos, en este caso la transferencia de documentos de tipo extraordinario, ¿ya? Entonces, y así, ¿no? A nivel interno también, ¿no? Hay
desactivación pues de algunas unidades orgánicas y asume pues o ciertas funciones también es trasladada, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos una oficina que se denominaba pues se denomina actualmente política macroeconómica y descentralización fiscal, pero en cuanto a esa parte, a esa segunda parte, descentralización fiscal, ellos heredaron o sea, toda la documentación de lo que antes era la Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales. He visto que hay varias solicitudes de acceso a la información de esa Dirección General de Asuntos Económicos y Sociales. Y la abogada, ¿no? Responsable justamente de atender la solicitud de acceso a información me consulta, ¿no? Este código, ¿no? Porque en el MEF son códigos, ¿no? Que identifica a una unidad orgánica. ¿A qué unidad orgánica corresponde? Entonces es un código antiguo. Y revisando pues los códigos, ¿no? Antiguos, ahí nosotros nos damos cuenta, ¿no? Que pertenece pues a un órgano que ya no existe. Entonces, y que actualmente pertenece a la Dirección de Macroeconomía. Ya, entonces lo derivamos, ¿no? Sí, mira, tienes que solicitarlo a tal dirección. Que su archivo ahí deben tener esa información que están solicitando. Y así se hace. Entonces, es importante, ¿no? Justamente la revisión del reglamento de organización y funciones. ¿Ya? Y bueno, pues hay actividades previas, ¿no? Justamente que van dentro de la identificación. Ahora, algo también que se les recomienda es que tengan pues todas las normas agrupadas, ¿no? Por ejemplo, yo los tengo de esta manera, ¿no? No sé si se puede visualizar. Ya, miren, por ejemplo, yo tengo esta carpeta, ¿no? Normativa y PDFs antecedentes. Entonces yo tengo ahí todas las normas, ¿no? Por entidades, ¿no? Del Archivo General de la Nación, de los Conectamef, sobre el tema de gobierno electrónico, del Ministerio de Cultura. Acá, esta es la que utilizo bastante, que son las normas del MEF, del MINAM, que anteriormente trabajé, del modelo de gestión documental, otras entidades que tienen sistema institucional de archivo. Entonces, ingreso a mi carpeta de normas del MEF y ahí lo tengo también, ¿no? Depende del asunto, de lo que yo quiero buscar antecedente, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estoy haciendo pues términos de referencia, órdenes de servicio, recurro pues a las normas relacionadas al abastecimiento, ¿no? Al tema de contrataciones. Cuando quiero buscar información sobre, no sé, de repente las normas que conforma el Comité de Valor de Documentos, ya está, o el Comité de Implementación de Mejoras, ¿no? Estos son los famosos códigos, ¿no? Que los tengo por año, ¿no? Entonces, y los códigos antiguos también, ¿no? Correspondencia, temas de directivas de COVID, y así. Entonces, digamos que es una manera más rápida de poder ubicar un antecedente el cual me va a servir para elaborar un documento de gestión, un informe, ¿no? También igual, ¿no? Necesito incluir algún antecedente, entonces dependiendo del tema es que voy agrupándolo, ¿no? Por ejemplo, acá el plan anuales de trabajo. Tengo todos los planes anuales de trabajo desde que ingresé, pues, ¿no? Al Ministerio de Economía, ¿no? Y los últimos, ¿no? Entonces, en este plan anual del último del año 2023, ¿con qué resolución ha sido aprobado? Porque esta información es importante consignarla, ¿no? Igual, ¿no? En el tema de organización, prevención de siniestros, entre todo, ¿no? Y en cuanto al ROF, pues, ¿no? Esto también ingresa, ¿no? Entonces, ahí los tengo identificados. Es muy importante, ¿no? Que lo tengan así agrupado toda su normativa, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al Archivo General de la Nación, también los tengo por, según antecedentes, ¿no? Los más antiguos, ¿no? Inclusive algunos que ya han sido derogados. Y acá tengo los dos más resaltantes, ¿no? La 19414 y su reglamento y la 25323, ¿no? El primero es un decreto ley y el segundo es una ley,
¿no? La ley del Sistema Nacional de Archivos y las directivas también. Estas ya han sido ya derogadas, ¿no? Del año 2018, del año 93, con las directivas actuales, ¿no? Las nuevas directivas que son estas, ¿no? Empezando desde la número 1, que es la de eliminación, y tenemos las del año 2019, ¿no? Empezando de la directiva 01 para elaboración de planes anuales de trabajo, la directiva 02 para las transferencias documentales, y acá es donde vamos a encontrar los tipos de transferencias, ¿no? Lo que les hablaba, el ordinario y el extraordinario. Acá está, miren, en el 7.1.1 y 7.12, ¿no? Y ahí vamos a encontrar. Luego tenemos la directiva número 03, esto es para los gobiernos regionales y locales, ¿no? Que es una guía. Es más, en su antecedente de esta resolución, de esta directiva 03, había pues un índice de series documentales que era pues para municipalidades y para universidades, en el caso de la guía de universidades. Porque digamos, no es como un ministerio, ¿no? No sé, pues una entidad especializada, porque todas las universidades tienen la misma estructura, ¿no? Todos los gobiernos locales o regionales también, ¿no? Tienen una misma estructura orgánica. Entonces, se hizo, pues, en su momento esta directiva, ¿no? Luego está la directiva 04, la guía de universidades, que les he comentado. La directiva 05 para elaboración de lineamientos de archivo. Ustedes en realidad tienen todas las herramientas, ¿no? Para, digamos, que puedan elaborar lineamientos internos en sus entidades, ¿no? En su momento, claro está. Entonces, y algunas de estas directivas van a ser actualizada necesariamente, ¿no? Por ejemplo, la administración ya fue actualizada, ¿no? Bueno, se ha complementado en realidad, ¿no? Porque si ustedes revisan esta directiva 09, está enfocado básicamente al soporte papel. Pero esta directiva 01 del 2023, la última que ha sido aprobada, acá está en el ítem 18, esta está enfocada ya más a los documentos, pero en soporte digital, ¿no? Ya habla pues de los documentos en soporte digital, ¿no? Bueno, y es importante que también ustedes puedan darle pues una revisada pues a esta directiva, ¿ya? Bueno, y así, ¿no? Tenemos todas las directivas y lineamientos. Vamos ahora sí a pasar a compartir en las diapositivas del día de hoy. El tema es identificación archivística, paso previo a la organización de un archivo, ¿no? Entonces ahí tenemos las etapas de organización, ¿no? Y la identificación como una fase previa, ¿no? Luego ya viene la clasificación, es decir, la separación de los documentos por series. Luego la ordenación que le vamos a dar, pues, ¿no? Dependiendo de la serie documental, qué orden va a ser conveniente, ¿no? Si es un orden cronológico por fechas, ¿no? Si es un orden numérico, ¿no? O puede ser también una combinación de ambas, ¿no? Alfanumérica también. Puede ser un orden topográfico, es decir, por lugares. Y en nuestro caso, por ejemplo, sobre todo los documentos presupuestales tienen un orden topográfico, es decir, por municipalidades, o sea, por localidades, por gobiernos regionales también, llegan así. Y nosotros lo que hacemos es separarlos por departamentos. Entonces, dentro de nuestro inventario, ¿no? Se establece, ¿no? Dentro del inventario el departamento, la provincia y el distrito. Entonces, esos tres campos lo utilizamos para ordenar. Y el orden también es de esa manera. O sea, se clasifica por departamentos, ¿no? Una vez que ya está clasificado por departamentos, vamos a tener agrupados 25.
¿no? 24 departamentos y la provincia constitucional. Entonces tenemos clasificados 25 grupos. Y una vez que ya tenemos clasificados los 25 grupos, ordenamos, ahí sí, pues de manera alfabética, ¿no? Por ejemplo, en el caso del Callao, Bellavista, Carmen de la Legua, y así, ¿no? O sea, de manera alfabética. Entonces, y lo mismo sucede en cada uno de los departamentos, ¿no? Amazonas, Ayacucho, igualito. Entonces, de esa manera ordenamos. Y finalmente la asignación de la asignatura como una actividad complementaria a la organización, ¿no? A través, pues, de ello le asignamos un código, ¿no? A las series documentales. Ahora, ¿qué es la identificación archivística? ¿No? Es una etapa previa, ¿no? Se realiza antes de la clasificación, ¿no? Es algo previo. Y consiste en realizar una investigación exhaustiva sobre la estructura orgánica de la entidad, sus funciones, la producción documental, procesos y procedimientos. Claro, algo también que se puede revisar es el manual de procesos, ¿no? Así como revisamos el programa, el reglamento de organización y funciones, podemos revisar también el manual del proceso, ¿no? Porque hay los manuales de proceso, inclusive están, como su propio nombre lo dice, están para cada proceso, se identifica todo el detalle, ¿no? Y en ese diagrama se van dando, pues, tipos documentales, ¿no? Que me van a permitir a mí identificar, ya, qué documentos se van generando durante el flujo de ese proceso, ¿no? Entonces, ya tengo dos herramientas, ¿no? Para identificar las series. Y también en la identificación archivística, los documentos de apoyo informativo se deben separar para no considerarlos como parte de las series documentales de la oficina en la etapa de identificación. Estos documentos de apoyo informativo es lo que se debe de depurar, ¿no? Normas legales, borradores, que no se debería, pues, enviar, ¿no? al archivo central, ¿no? Al momento de realizar la organización de los documentos, ¿no? Entonces, el objetivo de la identificación archivística va a consistir en analizar, ¿no? de lo más general, que es el organismo productor, ¿no? Pongamos, pues, no sé, de repente el Ministerio de Educación, las secciones, ¿no? Es decir, de repente, pues, no sé, abastecimiento, finanzas, recursos humanos, ¿no? O un viceministerio, ¿no? De gestión pedagógica, de gestión institucional. Vamos a ir viendo, ¿no? Y luego vamos a analizar también las series documentales que se van identificando, ¿no? Se van dando. Y finalmente vamos a analizar los tipos documentales, ¿no? Los tipos de documento que emite esta entidad, ¿no? Y la identificación archivística es en la metodología para la investigación de los documentos archivísticos. Se aplica el principio de procedencia y el orden original. Asimismo, se realizan las siguientes etapas o fases en su desarrollo. Entonces, lo que está diciendo esta parte es que durante la identificación tenemos que aplicar los principios archivísticos, ¿no? Los principios de procedencia y de orden original. Al respecto, vamos a proyectarles un video bien corto, dura, como ustedes pueden ver, 4 minutos. Entonces, por favor, me avisan si se llega a ver, ¿ya? Un ratito. Vamos a ver, acá está. Me avisan del audio, ¿ya? Si se escucha. ¿Se escucha? No.
Ya creo que hay otra forma de compartir acá audios, videos. A ver. Tito. Audio de la pestaña. A ver, me confirman. Bueno, bienvenidas, bienvenidos. ¿Qué dice? Ahora sí. Oye. Ya. Ya está. Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de Archívese. En el día de hoy vamos a continuar hablando de terminología, esta maravillosa actividad y tarea que nos hemos encomendado a pedido de ustedes, sí, de ustedes, porque ustedes estaban pidiendo un montón, principalmente la gente que está en primer año de la licenciatura acá en Uruguay, nos estuvo pidiendo un montón el tema de la terminología para poder empaparse, y a su vez nos viene al pelo para poder empapar a ustedes que están del otro lado y que capaz que les interese y se quieren acercar. A su vez, lo que le va a venir al pelo también es suscribirse al canal. Van a darle ahí el botoncito, es gratis, o sea, tenés que hacer un clic, nadie te va a cobrar. Y a su vez, activa la campanita, así vas a saber cuándo subimos video y te vas a poder tener al tanto. A ver, ¿con qué concepto nos vamos a encontrar en el día de hoy? Quiero saber, quiero que me lo digan, porque me interesa mucho. A ver qué tenemos para el día de hoy. Principio de procedencia. Qué lindo, qué lindo. Bueno, yo les dejo en la mesa servido esto del principio de procedencia. Ustedes me dicen, ¿qué es? Bueno. Ala. Adelante, Sofi. Bueno, gracias, perdón. Ahora te dejo que me completes porque probablemente sea corta. Principio de procedencia. Principio archivístico, base de la ciencia de la disciplina que es la archivística, de procedencia, del lugar del que proceden los documentos. Es un principio básico de agrupar la documentación de la manera más lógica que nos parece, que es de qué lugar proviene. De oficina A, oficina B, oficina B, documentación de la oficina A, de la oficina B y de la oficina C, básicamente. Para no repetir mucho, es justamente respetar la documentación que procede de una determinada oficina y no mezclarla con la documentación que procede de otra oficina distinta, facilitando así la recuperación de los documentos. Entonces es muy importante justamente respetar este principio. A mí me gustaría hablar un poco, ya dijeron lo que es, pero decir por qué le decimos principio, porque en realidad si ustedes fueron rápido leyendo, vieron que al principio del sorteo habían tres principios que en realidad son los principios fundamentales, las piedras, los pilares sobre los que nosotros, construimos esta ciencia y después en la que basamos, el tratamiento a la documentación. Son los pilares en los cuales elegimos esta ciencia. Bueno, me encantó todo el panorama que pintaron. Cortito, al pie, muy rápido, el principio de procedencia es eso, es que la documentación que pertenece a la oficina productora A sea de ahí y no se mezcle con la de cualquier otra oficina productora de la institución. Así que, por esta tarde, noche, mañana o el horario que lo estés mirando, fue cortito y todo lo que tenías que saber. No se olviden de suscribirse, comentar, que eso está muy bueno. Comentate a ver qué te parecía antes de escucharnos, qué era el principio de procedencia. Y si te quedó alguna duda, también la podés dejar en los comentarios, que te vamos a estar respondiendo lo más bien. Así que nos vemos en otro video. A ver, ¿qué dicen? Entonces, tenemos claro de qué se trata el principio de procedencia. En sus propias palabras. ¿Cuál fue de los tres, digamos, la opinión que más se acerca, ¿no? a lo que al final dijo el expositor? ¿Y cuál sería la palabra clave también, no? Ahora, hay una palabra clave que lo dijeron, ¿no? Sí, profesor, ¿qué tal? Sí. En parte, es, por ejemplo, como comentaron, ¿no? El lugar de donde proviene. No combinar los documentos que pueden venir de la oficina A con lo que de la oficina B o oficina C, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que esas no se puedan combinar.
Así es, así es. Básicamente es eso, bueno, gracias, Edgar. Sí, entonces, al momento ustedes de organizar, se van a encontrar, pues, ¿no? Con de repente documentos que no corresponden a la oficina al cual ustedes están trabajando. De repente ustedes están trabajando documentos de la Oficina de Recursos Humanos. Van a encontrar series documentales propias de recursos humanos, legajos, de repente planillas, de repente documentos relacionados a control de asistencia, de repente documentos del área de bienestar, de capacitaciones. Entonces, en ese momento que ustedes están clasificando, de repente encuentran, no sé, una orden de servicio original. Entonces, ahí alerta, ¿no? Ustedes van a tener que tener esa capacidad de darse cuenta que ese documento no corresponde a lo que ustedes están trabajando. Entonces, y por el principio de procedencia, me va a decir que ese documento hay que separarlo y hay que derivarlo justamente, pues, de repente a uno de sus compañeros está trabajando en otro ambiente documentos de la oficina de abastecimiento y que justamente ese documento le está faltando, ¿no? Entonces, el principio de procedencia es esto, es no mezclar la documentación correspondiente a una unidad orgánica con la de otra unidad orgánica. Eso es a un nivel de unidades orgánicas, pero también el principio de procedencia funciona para entidades, ¿no? De repente, o para fondos documentales, ¿no? Primero fondos. O sea, en una misma entidad va a haber 2 o 3 fondos documentales, ¿no? No sé si con ustedes les comenté, ¿no? Sobre ejemplos de fondos documentales dentro de una misma entidad. ¿Algo les comenté sobre ello? No, profesor. ¿Perdón? No, profesor. Ya. No, profesor. Les pongo un ejemplo, así, ya para bastante puntual. Salud, ¿no? Todos conocemos de salud, algunos inclusive nos atendemos en salud, pero salud, antes de llamarse salud, tenía otro nombre, otro logo, otro color, inclusive no es el azul de ahora, ¿no? Era de un color anaranjado, y de repente aquellos que digamos, han conocido, ¿no? O se han atendido inclusive en el anterior nombre, deben haberlo escuchado. Se llamaba el Instituto Peruano de Seguridad Social, el IPS, ¿no? Entonces, y es más, esta entidad ha tenido otros nombres, ¿no? Antes estaba relacionado inclusive a la atención que se brindaba, pues, a empleados y por otro lado a obreros, ¿no? Por eso es que hay un hospital, el Hospital del Obrero, antiguo nombre que era para el Hospital Guillermo Almenara, en Avenida Grau, y era el otro hospital, el Hospital del Empleado, ¿no? Que luego pasó a llamarse Edgardo Rebagliati, en Jesús María. Entonces, ahí, por ejemplo, en ese archivo central van a encontrar más de 3 fondos, pero los últimos, un fondo que está activo es justamente el actual nombre, que es Salud, pero anterior a Salud hay otro fondo, ¿no? Que es el fondo del Instituto Peruano de Seguridad Social, que es un fondo que ya está cerrado, ya no tiene crecimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se cierra, cambia de denominación y a partir de ese momento nace Salud, ¿no? Entonces, fondo documental hace referencia a la documentación, ¿no? De toda la entidad. En su momento era el fondo del Instituto Peruano de Seguridad Social, ¿no? Toda la documentación de ese instituto, y actualmente pues ya es un fondo cerrado. Otro ejemplo, también relacionado en este caso al Ministerio del Ambiente, ¿no? El Ministerio del Ambiente debe tener pues, ¿cuánto? 12, 13 años, ¿no? Desde 2010 exactamente, ya. Pero el Ministerio del Ambiente
¿no? Tiene su fondo actual, ¿no? A partir del 2010. Pero el MINAM, digamos, tuvo como antecedente a la Comisión Nacional del Ambiente, CONAM, ¿no? Entonces, cuando, digamos, se dan pues todas las gestiones para crear este ministerio, gracias a Antonio Brack, él impulsa también pues, ¿no? la creación de este ministerio. Y ese fondo CONAM se cierra justamente el año 2010 con el nacimiento del Ministerio del Ambiente. Entonces, actualmente ese archivo central cuenta con dos fondos, ¿no? El fondo de la Comisión Nacional del Ambiente y el fondo actual, ¿no? El fondo activo, que es el del Ministerio del Ambiente, que es el actual. Entonces se dan cuenta, ¿no? La diferencia. Entonces, a eso nos referimos con los fondos documentales, como la documentación de toda la entidad, ¿no? Y a eso hace referencia, pues, ¿no? La segunda chica que participó en el video, ¿no? Que no se debe de mezclar la documentación de una entidad con la de otra, o de una unidad orgánica con la de otra unidad orgánica. Mantener, digamos, cada una de manera independiente, ¿no? ¿Sí? ¿Quedó claro esta parte? De que es un fondo y que en una misma entidad pueden haber más de un fondo, ¿no? Sí, profesor. Más que todo es por el nombre, ¿no es cierto, profesor? Sí, y por el cambio de denominación. Por el cambio de la denominación y también por el cambio de funciones a veces, ¿ya? O sea, también se da esa situación, ¿ya? El Ministerio de Economía es uno de ellos también, ¿verdad? Sí, el Ministerio claro, el Ministerio de Economía pasó por distintos nombres. En algún momento tenía el nombre del Ministerio de Hacienda, luego Hacienda y Comercio, luego Economía y Finanzas y Comercio, y finalmente Economía y Finanzas. Entonces ha pasado por varias denominaciones, ¿no? Eso y es de una de las uno de los ministerios junto con Relaciones Exteriores de las más antiguas, ¿no? De agosto, ¿no? A días de la proclamación de independencia, ¿no? Fue el 28 y el Ministerio de Economía se crea el 3 de agosto, ¿no? Y ha tenido, sí, varias denominaciones. Bien, vamos a continuar con la diapositiva. Me confirman, por favor. ¿Sí ve, no? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, la fase de la identificación, ¿no? La primera fase de la organización, ¿no? Justamente la identificación. Lo primero es, vamos a identificar el organismo, ¿no? De que esta etapa se investiga, se analiza, ¿no? Se revisa, pues, documentos de gestión, ¿no? El ROF, los MAPROS, el organigrama, ¿no? También pueden revisar de repente, pues hay marco, ¿no? O sea, la parte histórica, ¿no? de la entidad, y sobre todo, pues, para conocer, ¿no? La entidad a la cual yo le voy a prestar mis servicios. Luego voy bajando, pues, ¿no? En este nivel, y pasamos a la identificación de las secciones, ¿no? En este caso, de la sección a la cual yo voy a trabajar. Y, por ejemplo, ¿qué podemos revisar, ¿no? Para identificar secciones? Los reglamentos, de repente los manuales de proceso, algunas disposiciones internas, ¿no? Digamos, este marco normativo es lo que me va a permitir identificar, ¿no? Las funciones que realiza una determinada sección. Si lo queremos equiparar, ¿no? La sección con a qué se refiere dentro del organigrama,
tendríamos que referirnos pues a las unidades orgánicas, ¿no? O sea, haciendo el marco comparativo. Fondo, ¿qué describimos con el fondo? Toda la entidad. Secciones, unidades orgánicas, ¿no? Que son las unidades productoras. Luego vamos a identificar tipos documentales, ¿no? Que son ya pues la documentación que se va generando dentro de las secciones, ¿no? Entonces igual vamos a identificar estos tipos documentales de la revisión, ¿no? Tanto de las funciones, de las actividades, del macro también, y vamos a identificar qué tipo de documentos se produce, ¿no? Algunas oficinas básicamente producen pues correspondencia, ¿no? Ustedes se van a percatar. A pesar que dentro del reglamento de organización y funciones, digamos, puedan ustedes visualizar funciones complejas, pero algunas no necesariamente se crean en esta unidad orgánica, sino de repente pues en una oficina, no sé, de repente una oficina general, que es la que asume todo, ¿no? Entonces, en la unidad orgánica vamos a encontrar también tipos de documentos, ¿no? Memorandos, podemos encontrar oficios que de repente pues presenta pues a usuarios, informes, ¿no? He visto en algunas entidades también un tipo de documento, no en todas, pero se llaman notas, ¿no? No sé, de repente si alguno de ustedes trabaja en una entidad donde producen notas, ¿no? En el Ministerio de Economía, por ejemplo, hasta el año 2018, 17, se elaboraban notas, ¿no? ¿Y qué eran las notas? ¿Qué era este tipo de documento? Notas. Era el documento con el cual se elevaba un informe, ¿no? Entonces, se elevaba con una nota se elevaba a un órgano de la alta dirección, por ejemplo. No se le mandaba directamente el informe, sino que adicional al informe había una nota y con esa nota adjuntaba el informe y era elevado pues a un órgano de alta dirección, por ejemplo. Puede ser como una hoja de envío que también exacto. Claro que la hoja de... Sí, exacto. Solamente que en la hoja de envío es como un formato, ¿no? Derívese el informe. En cambio, en una nota había texto, párrafo. Te especifica ahí, ¿no? Ajá, y tiene una numeración de la nota. La nota, hay un correlativo también, ¿no? Nota 1 y así, correlativamente, se elaboraba, pues. No he visto en muchas entidades, notas, algunas nomás, a nivel de ministerio sobre todo. Y también, pues, la identificación de las series documentales, ¿no? Acá ya es un trabajo que nos debe de significar una mayor dedicación, ¿no? Yo lo diría así, ¿no? Porque el identificar las series me va a permitir tener, pues, o desarrollar un trabajo de la mejor manera, ¿no? Porque se nos exige, ¿no? En teoría, claro está, se nos exige que organicemos por series documentales, ¿no? Las circunstancias a veces, pues, o la premura, hace que en algunas entidades y en algunos órganos de esas entidades se organice, pues, de manera correlativa, no por series, ¿no? Entonces, envían a veces informes, todo en correlativo, pero dentro de esos informes hay informes técnicos, quizás, que no necesariamente es correspondencia, porque tenemos que tener claro que la correspondencia es un tipo de documento, ¿no? Una serie también es, que básicamente lo que transmite es una comunicación sencilla, ¿no? La correspondencia básicamente es comunicar,
¿no? Algo administrativo, no tan, digamos, denso. En cambio, hay series documentales que contienen informes, ¿no? Un dispositivo legal, una resolución suprema, contiene informes, ¿no? Un informe jurídico, por ejemplo. Pero ¿qué pasa si ese informe deciden incluirlo en el correlativo de informes? Como que el expediente no va a estar completo, ¿no? Porque, pierde sentido, ¿no? claro, es que vas a desmembrar el expediente, el antecedente de esta resolución, por ejemplo. Porque en la resolución, y los usuarios lo que hacen es pedir el antecedente, todo, piden la exposición de motivos, piden el informe jurídico, piden ayuda a memoria, todo lo que antecede a un dispositivo legal. Pero ¿qué pasa si ese informe yo no lo he consignado dentro del antecedente de ese expediente, sino que lo he considerado dentro del correlativo de informes? Y están mezclados allá informes jurídicos, informes técnicos, y un informe que eleva un cuadro de vacaciones. Eso sí es netamente correspondencia. Pero un informe jurídico, por ejemplo, no es parte de la correspondencia, porque no es la razón de ser del informe jurídico comunicar algo sencillo, ¿no? Sino es algo especializado. Por eso, cuando se elabora un programa de control de documentos, por ejemplo, ahí en la identificación de las series hay un rubro que dice qué tipo de documentos conforman esta serie. Y ahí se establece, ¿no? Allá. Para hacerlo algo sencillo, legajo de personal. Y hay un rubro que dice, esta serie documental la conforman el informe, ¿no? Los certificados, ¿no? El currículum vitae, y así, todos los tipos de documentales que forman parte de un expediente, ¿no? De la serie documental legajos de personal. Entonces, a mí me va a permitir establecer, ¿no? Ante el momento de abrir yo el expediente del legajo de personal, puede encontrar todos esos tipos documentales, ¿no? Entonces, claro, a veces, pues, cuando recibimos en el archivo central las transferencias, observamos, ¿no? Pero pura correspondencia mandan, y que no tiene series documentales. Y dentro de la correspondencia, dentro de los memorandos, encontramos, pues, que están elevando un expediente de obras, por ejemplo, cuando ese memorando debería estar en el expediente técnico, ¿no? Y no en el correlativo. Entonces, es muy importante identificar, ¿no? Las series documentales y qué documentos conforman las series documentales. La función que determina la producción de un documento archivístico. En este sentido, las series documentales son el reflejo o responden a las actividades de la unidad de organización. Claro, está relacionada porque a partir de las funciones o de las actividades propias de las unidades orgánicas es que se van a elaborar o se van a generar, las series documentales. La norma o base legal que determina la validez o legalidad del procedimiento o trámite vinculado a la elaboración de documentos contenidos en cada serie documental. Claro, es que cada serie documental va a tener también su sustento en una base legal, en una norma. Por ejemplo, tengo mi serie de expedientes de eliminación, ¿no? Dentro de las funciones de la Oficina de Gestión Documental, dice ahí, ¿no? Tiene como función el de promover las eliminaciones de documentos para descongestionar los ambientes. De esa función, ¿no?
voy a obtener la serie documental de eliminaciones, ¿no? He visto inclusive en algunos dice expedientes de eliminación, ¿no? Y esta serie documental va a tener una base legal. En este caso, por ejemplo, la Directiva 01 del 2018, ¿no? La AGM, directiva que norma las eliminaciones documentales. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada serie documental va a tener su sustento legal en alguna norma, dependiendo, claro, del rubro al cual corresponde, ¿no? El tipo documental que está regulado mediante norma interna también, ¿no? O sea, a nivel interno, nosotros vamos a encontrar algunos lineamientos, por ejemplo, en cuanto a organización, o siguiendo el ejemplo de este expediente de eliminación. En la entidad, por ejemplo, tenemos un lineamiento del sistema de archivos de la entidad, y dentro de ese lineamiento hay justamente un numeral que detalla la eliminación de documentos, ¿no? La eliminación. Y dentro de este rubro vamos a encontrar qué tipos de documentos conforman el expediente de eliminación. El oficio, ¿no? En el cual se remite al Archivo General de la Nación, los inventarios de series, ¿no? Que así están siendo eliminados, las muestras documentales y así. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar eso? En la directiva interna de la entidad, ¿no? La importancia o jerarquía de los documentos que contiene la serie documental para la unidad de organización, lo que determina la ubicación de la serie documental en el cuadro de clasificación y su codificación, ¿no? Tipo documental que está regulado mediante norma interna. Más adelante nosotros vamos a hablar, ¿no? Sobre el cuadro de clasificación, que no es otra cosa, ¿no? Que un instrumento de gestión de archivos donde vamos a tener toda la relación de series documentales que se generan en la entidad, ¿no? Entonces, en este cuadro de clasificación vamos a encontrar las series, ¿no? O sea, la denominación de las series, y vamos a encontrar también las codificaciones de cada serie. Una codificación que es única y que no se repite de una entidad a otra. Por eso es que lo que se emplea, pues, bueno, antes se empleaban las primeras letras, ¿no? De la unidad orgánica. Ahora, pues, hay digamos, una potestad para poder, de repente, si le quiero poner números, puede hacer números, o de repente letras, o de repente la combinación de ambas. Entonces, ya hay un libre albedrío para nosotros codificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos códigos, ¿no? En nuestra oficina, por ejemplo, es el 4502. Y nuestras series documentales, por ejemplo, empiezan, ¿no? 45.02-1 para una serie de valor permanente. 45.02-2, la segunda serie, y así. Entonces, la última serie, digamos, la serie número 10, dice 45.02-10. Ese numerito 45.02-10 va de la mano con el nombre de la serie documental. En algunas entidades van a encontrar de manera alfabética. No sé, de repente la oficina de gestión documental, ya, de ahí se desprende dos letras, G y DO. Entonces, la codificación le pone, ¿no? G2/01 para la primera serie. G2/02 para la segunda serie. Y así, la última serie, la de valor temporal, correspondencia, por ejemplo, le ponen G2/10. Entonces, tenemos las 10 series documentales, ¿no? Y esa codificación va en las fichas de series documentales, por ejemplo, ¿no? Y también en el cuadro de clasificación.
la duplicidad de información o documentos contenidos en una serie y que se disponga en otra serie, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia esto, no? Cuando hay duplicidad de información o de documentos, se debe de hacer una depuración, ¿no? A veces hay fotocopias también. Entonces, la que va a primar en estos casos es el documento original, ¿no? Entonces, bueno, a raíz ya del uso, pues, de los documentos digitales, esta opción ha quedado, pues, descartada o relegada, ¿no? Ya no hay posibilidad de hacer, pues, un doble o triple juego a veces, ¿no? O cargos, porque el documento digital se ingresa, pues, al flujo documental digital y ya no están sacando copias, ¿no? Sino que como se visualiza, pues, en el flujo documental, entonces si necesitan descargarlo, le ponen un clic y descargan en el PDF y lo tienen archivado. Pero en el flujo ya no vas a encontrar 2 o 3 veces el mismo PDF de un documento, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, una de las ventajas, ¿no? Que se va a tener gracias a el uso, pues, de los documentos digitales, ¿no? Ahora, dentro de la identificación de la serie documental, también tenemos que tener en consideraciones otras connotaciones o aportes que brinde el archivo central de la entidad. El archivo central de la entidad cumple un rol muy importante, ¿no? Dentro de la institución. ¿Por qué? Porque el archivo central es la encargada de hacer suyo las normas del ente rector, en este caso del Archivo General de la Nación, y plasmar los lineamientos generales de archivo a la entidad, ¿no? No hacer, pues, un copia y pega, ¿no? De la Directiva 01 de eliminación, de la Directiva 01 del plan anual, la elaboración del plan anual de trabajo, la de servicio o cualquier otra directiva, sino que el archivo central va a ser la encargada ¿de qué? De que el lineamiento general de archivos que lo emite el Archivo General de la Nación lo adecue a su realidad, ¿no? Entonces, va a diferir, pues, un lineamiento de organización de documentos de una entidad B versus un lineamiento de organización de una entidad X, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente, pues, no tienen las mismas realidades, ¿no? O de repente no producen inclusive los mismos tipos de documentos, ¿no? Dependiendo de la entidad, menos que sea una universidad, una municipalidad, ¿no? Que todas producen los mismos tipos de documentos. Pero, por ejemplo, una entidad reguladora es única, ¿no? No vamos a encontrar 2 Ocinermin o 2 Ocitran, ¿no? Tienen funciones específicas y las cuales no se van a repetir, pues, en otra entidad, ¿no? Sí, se dan cuenta, pues, ¿no? Lo que me estoy refiriendo. Entonces, son funciones únicas y, por ende, al tener funciones únicas, van a producir series únicas, ¿no? Por otro lado, miren, en el tema de la identificación de las series documentales, ¿no? Hay que identificar de una manera correcta. No podemos asignar, ¿no? Términos que no corresponden, ¿no? Por ejemplo, documentación D, al momento que yo voy a de repente poner, pues, alguna identificación en lo que voy encontrando. O expedientes D, ¿no? Tampoco, y esto también he visto muchísimo, ¿no? Que emplean en algunos archivos de gestión
el término varios, ¿no? O asuntos varios. ¿Por qué no poner, ¿no?, esta denominación en algunos documentos? Porque es un texto, digamos, vago, ¿no? O sea, que muy subjetivo, que no me indica nada preciso y que no me va a permitir menos poder identificar, ¿no? Como, miren, un término descriptivo es tan general, me va a hacer perder inclusive documentos, ¿no? Justo tengo una historia, lo voy a buscar rapidito para modo así de... Denme un segundito, lo voy a buscar. Porque esta denominación, digamos, muy general, ¿no?, que no nos dice nada, puede llevar inclusive a situaciones inesperadas, ¿no? De repente ha pasado o les ha pasado en algún momento algo. A ver, tengo acá una historia. Denme un segundito. Y acá está. Ya, acá está. A ver, voy a compartir, por favor, me avisan. ¿Ya lo pueden ver? Una imagen. Sí, profesor. Ya, miren esta imagen. Bueno, estos son unos nazis, ¿no?, en el centro está Adolf Hitler, y a su derecha de Adolf Hitler está pues uno de sus más siniestros generales, ¿no? Este es Heinrich Himmler. Y él lo que tenía eran unos diarios, ¿no?, en la cual pues anotaba, ¿no?, todas las circunstancias por las que pasaban. Era como una historia, como un cuaderno, ¿no? Cuadernillo de todo lo que le pasaba, ¿no? Como un cuaderno de diario. Entonces, estos diarios, bueno, la guerra acaba pues en el año 45, ¿no? 1945, con el ingreso de las tropas rusas y también los norteamericanos, ¿no? Entonces, al ingresar los rusos, hacen pues todo un saqueo, se llevan muchas cosas, ¿no? Entre ellos se pierde pues este diario, ¿no?, en un archivo ruso, ¿no? Y mire, estamos hablando del año 45. Hasta el año 2013, si no me equivoco, sí, fue descubierto en 2013 estos diarios, ¿no?, en un archivo ruso. El documento cayó a manos del Ejército Rojo a finales de la Segunda Guerra Mundial y, como en otros tantos informes, acabó olvidado en un archivo ruso. Durante casi 70 años pasó desapercibido, y acá está el detalle. Clasificado como Dnevnik, ¿no?, que en ruso es diario, y arrinconado en un archivo militar ruso en Podolsk, una ciudad al sur de Moscú, hasta que fue descubierto en el año 2013. Entonces, siguiendo el otro tema, ¿no?, en la última diapositiva,
¿por qué creen ustedes que no fue descubierto, o sea, fue descubierto después de más de 70 años este diario? ¿Por qué? Y ahí está en el párrafo A. Porque fue olvidado. Ya. Fue mal clasificado, profesor. Claro, eso es algo detallado, ¿no? Porque al momento de clasificar, o sea, buscar una denominación, ¿no? Una descripción para este documento, pues es un documento, ¿no? Fue descrito como ¿qué? Como diario. Y ahí lo dice. Claro, en ruso, ¿no? Dnevnik. O sea, no decía cuaderno, algo más específico que detallara que le pertenecía pues a este señor, ¿no? A este general alemán. Y nadie pues en su momento le prestaba la atención. Y esto muchas veces sucede en los archivos. O sea, como una descripción, ¿no? Muy general no me va a permitir encontrar documentos, ¿no? Estos términos varios, por ejemplo, no me dice nada específico. O sea, si yo dentro de los inventarios, ¿no? Quiero encontrar un tipo de documento específico y encuentro varios, voy a tener que necesariamente abrir esa caja de archivo y a ver a qué cosa se refiere con varios, ¿no? Entonces, haciendo una comparativa con esta historia, es lo mismo, ¿no? Cómo es que un término muy general como diario permitió que este documento pasara desapercibido tantísimos años, ¿no? Entonces, son cosas que pasan. Y regresando, pues, ay, ¿por qué me salió? Regresando a lo que estábamos conversando, igual, ¿no? Sucede que no podemos, o no debemos, en todo caso, asignar una denominación muy general, ¿no? Al momento de nosotros hacer descripción, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, términos como varios, asuntos varios. ¿Con qué otros nombres así bien generales ustedes han podido de repente ver, ¿no? O se les ocurre en todo caso, ¿no? Otros usan, profesor. Oh, ya se me estaba olvidando de esa palabrita, sí. Otros, ¿no? Otras. ¿Qué es otro? No nos dice nada, no nos da ninguna luz más adelante cuando encontremos ese inventario, ¿no? Donde dice otros. Y así, ¿no? Hay varios términos que no me va a permitir a identificar, ¿no? Evidentemente, estos grupos de documentos no son series documentales. Ahora, de acuerdo a el Diccionario de Terminología Archivística, ¿qué es una serie documental? ¿No? A ver, ¿quién quiere participar? A ver, para que nos lea esta parte, por favor. ¿Profesor? A ver, te escuchamos. ¿Qué es una serie documental? Conjunto de documentos producidos por un sujeto en el desarrollo de una misma actividad administrativa y regulado por la misma norma jurídica y o de procedimiento. Y por tanto, y acá faltaba, ¿no? Concluir esta idea, y por tanto son organizados, escritos y, de ser necesario, eliminados, ¿no? De esta forma, o sea, en conjunto, es decir, por series documentales. ¿Ya? Entonces, esto, ¿dónde está señalado? En el Diccionario de Terminología Archivística. Y en realidad coinciden, o sea, todos los autores coinciden, ¿no? Que en la serie documental es el conjunto de documentos, ¿no? Que son generados a partir
de las funciones o actividades que realiza, ¿no?, una determinada sección, ¿no? Y que por tanto, al ser un conjunto, se organizan de ese modo, ¿no? Se describen también del mismo modo y finalmente se elimina así en conjunto, ¿ya? Entonces, esto hay que tenerlo bien en claro, ¿ya? El concepto de serie documental, el concepto de fondo documental, ¿no?, de sección, ¿ya? Es algo que ustedes deben de manejar porque va a ser el día a día dentro de sus labores, dentro de sus actividades, ¿ya? Ahora, dentro de la organización del archivo, ¿no?, de un archivo de gestión, estamos hablando, hay que separar, pues, los documentos, ¿no? Documentos, por un lado, que son de apoyo, ¿no?, informativo, ¿no?, que no son documentos de archivo, evidentemente, y que en este caso se debe proceder, pues, a su depuración, ¿no?, a su eliminación, ¿no? Luego también vamos a identificar dentro de un archivo de gestión documentos sin vigencia administrativa, es decir, documentos que ya están finalizados, pero también vamos a encontrar documentos en trámite, ¿no? Documentos que están todavía en gestión, en trámite, o sea, que todavía no ha sido culminado o finalizado. En el caso de los documentos sin vigencia administrativa, es decir, que ya ha culminado su trámite, estos pasan, o deberían pasar, ¿no?, hablando de incondicional, a ser transferidos al archivo central, ¿no? A través, pues, de una hoja de revisión. Algunos nos mandan con un memorando de transferencia, y ese memorando contiene inclusive un índice de series que están siendo transferidas. En algunas entidades lo llaman inventario esquemático, ¿no? Entonces, lo importante es que una vez que los documentos hayan finalizado, y esa es una condición, ¿no?, para que sean transferidos al archivo central, que los documentos se encuentren finalizados. No podemos transferir al archivo central documentos todavía en estado vigente, ¿no?, o que esté en trámite. Es una condición. Y en cuanto a los documentos que se encuentran en trámite y que, digamos, son consultados ya, esporádicamente, podría también ya ser organizados, ¿no? O sea, estar organizados. Si solicitan ese documento, ya, como lo tengo a la mano, ¿no? Lo retiro, saco la fotocopia o de repente lo escaneo, lo que me soliciten, pues, ¿no?, en el archivo de gestión, y se devuelve, pues, al conjunto, ¿no? Entonces, esa parte ahí. No sé si tienen alguna consulta de esto último que hemos hablado, ¿no?, de la serie, la identificación, ¿no?, de las series documentales, qué términos no usar, ¿no?, al momento de estar haciendo la descripción documental, ¿no? Preferible, de repente, si es que todavía estamos conociendo a la unidad orgánica, de repente recibir asesoramiento de un especialista que trabaja en esa área, ¿no? El mismo administrativo también le puede dar luces, o, de ser necesario, también recibir asistencias técnicas por parte del archivo central, ¿no? Porque ahí, dentro de las funciones, e inclusive dentro de su plan anual de trabajo, van a tener la función de brindar asistencias técnicas, ¿no? Me refiero al archivo central. Entonces, ellos son los que dan las pautas, ¿no? Y también van a elaborar las normas internas.
Ahora, para el procedimiento de transferencia, hay ciertas actividades que necesariamente debemos de realizar. Por ejemplo, la separación física, esta es la clasificación, ¿no? Separar por series, ¿no? Por secciones también. Entonces, vamos a separar los documentos del resto de documentos de la oficina. ¿Qué más? Para la transferencia, debemos de eliminar material inservible. Quiere decir, las fotocopias, los papeles de trabajo, los borradores, las normas legales, publicaciones, libros, revistas, ¿no? Nada de eso va a ir, pues, al archivo central, ¿no? También se recomienda, pues, el retiro de los clips, gomas, ¿no? Los posits, entre otros elementos que pues, podrían perjudicarlos a las hojas. Entonces no se debe archivar con estos elementos. Eliminación de notas manuscritas, borradores, copias, ¿no? Documentación intrascendente que ha de ser retirada. Ordenación e instalación de los documentos en cajas de cartón, ¿no? De preferencia, pues, estas cajas que están ya estandarizadas, ¿no? Las cajas de cartón corrugado. Y una vez que está realizado ya todos estos procedimientos, ya se gestiona la transferencia o traslado al archivo central. Me parece que alguien está levantando la mano, sí, para que active su micrófono. Sí, disculpe, Sí. mi compañero Daniel le ha hecho una pregunta en el chat. No, es que no lo puedo visualizar, pero ¿me lo puede leer, por favor? Ok. Dice, ¿qué tan correcto es definir subseries documentales en una organización documental? Lo que pasa es que en el tema de este término subseries documentales no está muy generalizada, ¿no? En realidad tratamos de evitar el uso de ese término, ¿no? Porque cuando hablamos de subseries, como que ya lo estamos identificando como tipos documentales. O sea, en realidad una subserie es como que una división ficticia, ¿no? De la serie. O sea, en realidad, nosotros cuando hacemos un programa de control de documentos, debemos de señalar series documentales, ¿no? El término ya subserie es algo que no se emplea generalmente en las entidades, y es algo que de repente, si alguna entidad lo emplea, es para, digamos, hacer una división forzada, ¿no? De la serie documental, ¿no? Entonces, en realidad no es recomendable. Yo no lo recomendaría porque, digamos, fracciono, ¿no? la serie documental como tal. Entonces, si nosotros nos ceñimos a la teoría archivística, vamos a encontrar principalmente en lo referido a series, y luego de series a los tipos documentales. ¿Ya? De repente algo adicional. Bueno, ahí tenemos, esta es la última diapositiva. Bien, entonces, ¿alguna otra pregunta adicional? Coméntenos. Preguntas. Algo quería mostrarles. Ya, el tema de los documentos. Miren, voy a ojalá que lo encuentre. Tengo algunos ejemplos, ¿no? De imágenes en las cuales han empleado clips, ligas, y cómo es que a través del tiempo esto ha afectado, ¿no? A
A los documentos. A los documentos. Ahí lo encontré, bien normal. Es importantísimo que lo tenga. Ya miren, lo voy a mostrar. Algo rápido, ¿no? Que ya nos queda poco tiempo. Ya, no lo voy a actualizar porque de repente se logra ver, ¿no? Sí, profesor. Ya, Sí, miren, profesor. por ejemplo, algunos piensan que los clips no se oxidan, piensan que es de acero, y no, mira, fíjense, ahí está la mejor muestra que los clips metálicos se oxidan, y esto causa daño. Bueno, si van a usar clips, sí o sí, que sea pues los de plástico, ¿no? Eso no malogra. Miren los fasteners también, ¿no? Y esto es algo suave, ¿no? Porque he encontrado algunos que inclusive se pegan y para despegar sale con toda esta línea, desaparece, ¿no? Miren las grapas, también, ¿no? Sucede lo mismo. Todo el daño que ocasiona, ¿no? Miren los posits, ¿no? Falta descargar del trámite. Dice, eso ya en el archivo no revierte mayor importancia, ¿no? O sea, en el momento ya de organizar en el archivo de gestión se debe retirar estos posits que en su momento han servido, ¿no? Jenny, por favor, archivar donde corresponda. Dice, ya esto ya no tiene ningún sentido, ¿no? Ya estando en el archivo central. Profesor, algunas veces incluso estos POSIT lo folean, ponen folios. Sí, es cierto, de verdad, ya, pero o sea, esto en una fase previa ya debe ser depurado. En el archivo de gestión nomás, pues, ¿no? Las micas también, profesor. Se hace el proceso, ahí se retira todo esto. Sí, exacto. Las micas también, que a veces se pegan las letras, ¿no? En el plástico. Profesor, pero esto de las por ejemplo, a algunos le ponen en las resoluciones, ¿no? Hay el papel, ¿cómo se llama? El papel cebolla, que le ponen antes. Claro, o sea, sí, o sea, no directamente estar en el plástico, ¿no? Porque claro. Suda, el papel parece mentira, pero si está en un ambiente, temperatura normal, va a sudar y se va a pegar. Pero digo, con el papel cebolla, sea que me parece que le ponen encima de la resolución. Claro, si le ponen ahí, claro, en esos casos podría ser. Ajá. Pero lo recomendable es que no tenga. No, vaya, ¿no? Ya, ahí son algunas, he tenido otras, pero son las que podía. Hay algunas que he visto que tenían otra diapositiva de ligas. Lo voy a buscar más adelante para que puedan verlo, ¿no? Cómo es que la liga también se hace como chicle. Y de ahí para querer sacarlo con espátula y no sale, se sale con todo y hoja. Entonces, eso también hemos encontrado, ¿no? Y en algunos casos inclusive con ligas gruesas, ¿no? O sea, eso es temporal, de repente al momento de organizar ya podamos usar esas ligas gruesas, pero ya cuando vamos a enviar al archivo central para archivarlo, ahí ya se debería de retirar. Solamente si vamos a usar separadores podría ser, ¿no? O tapas y contratapas, pero clips, fastener, ligas, no deberían enviarse porque ustedes han visto ya los daños. En el corto plazo no se ve los daños, pero sí, miren, fíjense, esos documentos eran del año 2008 y fueron tomadas hace 3 años más o menos. Entonces, ¿cuántos años han pasado, no? No muchos. Bien, entonces, bueno, eso sería todo hasta el día de hoy y ya mañana continuamos con otra sesión. Gracias a todos, nos estamos viendo. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Hasta luego, profesor. Buenas noches. Gracias, profesor. Bueno. Gracias.